Buenas noches para todos los que nos están siguiendo ahora en Facebook Live. Bienvenidos a nombre del Centro Cultural del Banco de la República de Manizales y la Orquesta Sinfónica de Caldas. Bienvenidos a la cuarta sesión del ciclo 30.000 años de música. Bienvenidos entonces a esta sesión. Bienvenido, maestro Leonardo Marulanda. Hoy tenemos una invitada muy especial, la maestra Jenny Moreno, profesora de canto del Conservatorio del Departamento de Música de la Universidad de Caldas. Bienvenida, Jenny. Muchísimas gracias, Germán. Buenas noches a ti, buenas noches, maestro Leonardo, y a todas las personas que nos están escuchando. Muy honrada de poder estar aquí esta noche. Muchas gracias por tu invitación. No, nosotros encantados de tenerte. Maestro Leonardo, buenas noches. Muy buenas noches, Germán. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo y escuchando. Y pues obviamente muy buenas noches a Jenny, que nos quiso acompañar hoy en esta aventura. Muchas gracias por tu disposición y bueno, por poner al servicio de todos nosotros tus conocimientos. Y como siempre, pues agradecer al banco por brindarnos este espacio, a la Orquesta Sinfónica de Caldas, para poder nosotros hablar un poquito de lo que sabemos de toda esta historia de la música. Muy bien, maestro. Pues en la sesión pasada nosotros hablamos de una primera etapa de, de la Edad Media, ¿sí? Y habíamos hablado de cómo se había empezado a desarrollar la notación musical con Guido d'Arezzo y cómo fue diseminado ese conocimiento pues a través de Europa, más o menos ahí vamos, hablamos de un personaje muy importante, una mujer muy importante, quizás el personaje más relevante que tuvo la Edad Media, aunque la historia apenas se está encargando de reivindicar ese papel que tenía. Estamos hablando de Hildegard von Bingen, la sabia bióloga, astrónoma, filósofa, teóloga y música que tuvo la Edad Media. Y también vimos un poquito más antes también la manera como fue cayendo el Imperio Romano y de la mano de eso, cómo las músicas entonces fueron penetrando en las murallas del antiguo Imperio Romano y empezó a transformarse la música en lo que vamos a ir mirando en esta nueva sesión. Hoy vamos a hablar básicamente, como lo dice el subtítulo de la sesión, de la vida de los trovadores y del auge de la polifonía, ¿sí? Para eso hay una consideración que hay que hacer y tiene que ver con la literatura y esa simbiosis que ha habido desde siempre entre literatura y música, empezando con los cantares de gesta, ¿sí? Y para eso trajimos a la maestra Jenny, para que nos hable de los cantares de gesta. ¿Qué son los cantares de gesta? Que sí, bueno, cantar de gesta es un término que se utiliza para nombrar una clase de texto épico que en la Edad Media se usaba para narrar aventuras de héroes. De hecho, el concepto de estas obras permitía la representación y la difusión de los modelos en general de una cultura o del pueblo. Algunos cantares de gesta incluso eran resúmenes de hechos verídicos en ciertos fragmentos o en ciertas partes, lo que permitía que los oyentes tuvieran en cuenta los sucesos. O sea, digamos lo que de cierta manera esto era como un noticiero también de la época, porque además la mayoría de las personas en el medioevo eran personas analfabetas. Por eso los cantares de gesta solían ser transmitidos de manera oral. Y quienes los transmitían de manera oral, pues eran los juglares. Cuando ese poema o cuando ese cantar de gesta era muy extenso, pues los juglares dividían esa historia
y la narraban incluso en ocasiones en más de un día. Eran poemas supremamente extensos. Y muchos de ellos tenían como personaje central, como personajes mitológicos o entonces personajes históricos, como le decía anteriormente. Ajá. Esos cantares de gesta por lo general contaban con una extensión de más de 2000 versos, llegando algunos hasta los 20.000. Eran muy, muy extensos, eran historias completas, por así decirlo. Y la agrupación de esos textos se hacía en tiradas, cuya longitud en versos pues variaba, ¿cierto? Ya que se establecía una relación entre aquellos que tuviesen la misma asonancia al final de cada verso, es decir, la coincidencia vocálica en el acento de las palabras del fin de los versos o entonces por su significado. Gracias a las copias que se hicieron de esos poemas en manuscritos, que luego se convirtieron en obras impresas, pues los cantares de gesta llegaron hasta nuestra época. Yo creo que vale la pena hablar entonces de algunos cantares de gesta que fueron los cantares de gesta más famosos que conocemos en los días de hoy, ¿cierto? Por ejemplo, vale la pena hablar acerca del cantar de Mio Cid, que es uno de los cantares de gesta más famosos de la historia. Es de hecho una obra anónima, como muchos de ellos, que se supone que fue escrita más o menos alrededor del año 1200. El Cantar del Miocides es la historia o presenta la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, que era conocido como el Cid Campeador. Es importante señalar que el Cantar del Miocide es uno de los pocos que se conservan en papel, junto con el Cantar de las Mocedades y algunos versos de el Cantar de Roncesvalles. Los versos del Cantar de Roncesvalles, que son más o menos 100, es la única prueba escrita en el idioma castellano donde se ve la influencia de la llamada materia de Francia, que son un conjunto de leyendas que en Francia dieron lugar a la composición del Cantar de Roldán, que es otro cantar de gesta. Precisamente el Cantar de Roldán es uno de los más conocidos cantares de gesta en Francia. Se cree que su creación tuvo lugar más o menos en la última parte del siglo XI. En otros países también o surgieron cantares de gesta, ¿cierto? Por ejemplo, el cantar de los Nibelungos en Alemania o en el inglés antiguo podríamos pronunciar el Beowulf, que es un cantar de gesta inglés o británico muy famoso que llegaron pues como hasta los días nuestros. Hablamos entonces que los cantares de gesta eran transmitidos o interpretados por los juglares hace un momento. ¿Qué te parece entonces, Germán, si hablamos un poquito acerca de quiénes fueron los juglares y pues de paso de quiénes eran los trovadores? Yo antes Pues, quisiera anotar una cosa muy cortica y es que, lo cual es una lástima, pero de los cantares de gesta, si bien llegaron a nuestra época los textos, no llegó la música. Entonces no se sabe realmente cómo era que se interpretaba. Pues se asumen muchas cosas. Una de las cosas que se asume es que pues como la música era como acompañada y digamos que se tocaba con la métrica de los versos, de esa manera se acompañaba y se asumía pues que el canto estaba acompañado por algún instrumento. Pues en esa época pues estaba el arpa, el laúd, la viola ya existía para entonces, pero realmente no hay partituras, por decirlo así, de cómo se hacía realmente en la época. Pero bueno, yo creo que no es muy difícil imaginarlo tampoco, ya cuando se entra en materia y se escuchan los poemas, pues se puede uno más o menos imaginar cómo era que los acompañaban para entonces. Recordemos que para la época la monodia, como hemos hablado en sesiones pasadas, pues la monodia era bastante usada. Entonces, la monodia, recuerden que es como una línea, llámese rítmica o melódica, y los demás pues van más o menos haciendo lo mismo, cada quien en su instrumento. Entonces,
pues yo pensaría que por ahí más o menos era que acompañaban estos poemas. Ahora sí. Tienes toda la razón. Fui un poquito imprecisa en ese dato. De hecho, lo que se conserva son los textos, los manuscritos de los textos. La música, infelizmente, pues no. Sí, Así todavía es. es que no existía Saiko y Asimpro todavía. Si no, les aseguro que ya hubiesen llegado las grabaciones a nuestra época, seguro que sí. Pero por ahí hay una miniatura como de alguien de Saco y Asinto reclamándole a un trovador. No me extrañaría para nada. No, no soy extraño. Bueno, tú me preguntabas acerca de los trovadores, Jenny, y los juglares. Pues ahí sí, como tú muy bien lo decías, que lo mencionaste, pues aparte, son dos personajes que pueden diferenciarse claramente. El término trovador, para empezar, viene de la lengua antigua provenzal o el occitano del sur de Francia. Viene del francés, del occitano trovador con B, ¿cierto? En francés troubadour, ¿sí? Y pues estos personajes eran básicamente poetas y músicos, muchos de ellos diletantes, pero la mayoría al servicio de los feudales y personajes de la realeza, ¿sí? Ellos tenían una formación escolar que se basaba en lo que en la Edad Media se llamaron las 7 artes liberales, ¿sí? Por un lado, el trivium, ¿sí? El trivium era, digamos, la formación, podríamos llamarlo literaria. Es decir, el trivium tenía 3 materias, la gramática, la retórica y la dialéctica, ¿sí? Y el quadrivium, que era la parte más, digamos, podríamos llamarlo hoy en día del hemisferio izquierdo, ¿sí? Porque comprendía la geometría, la aritmética, la astronomía y la música, ¿sí? Era pues como la educación más básica, pero la más integral que había en la Edad Media, y eso tenían los trovadores de insumo. La mayoría de ellos se servían de otros personajes que se llamaban juglares, ¿sí? Estos juglares estaban al servicio de ellos. También había otros, o podrían ser los mismos, que hacían de ministriles, que eran los que tocaban los instrumentos, ¿sí? Y se servían de estos dos personajes para divulgar su obra, ¿sí? Aunque muchas veces los mismos trovadores también sabían tocar y cantaban también sus propias composiciones, ¿sí? Ellos tenían una condición social pues muy favorable, como ya dije, es decir, eh, pertenecían a cortes, estaban acomodados, digamos, al servicio de sus señores, ¿no es cierto? Eran de alguna manera pues vasallos de ellos, ¿sí? Y ellos incluso, muchos de ellos eran nobles, ¿sí? Como por ejemplo, el Papa Clemente IV era un trovador. Y el primero de ellos, del que se tiene historia, es un noble que se llamó Guillermo IX de Aquitania, ¿sí? Fue un regente que dominó una extensísima extensión de tierra en el sur y en el centro de Francia. De hecho, el reino de Aquitania y de Provenza era mucho mayor en extensión de lo que se llamaba el reino de Francia en ese entonces. Eh, otro noble famoso que fue trovador fue nada menos que Ricardo Corazón de León, o Ricardo I de Inglaterra, ¿sí? Del que vamos a hablar un poquito pues más adelante, ¿no? Y otros, otros trovadores importantes fueron Bernard de Ventadorn, Peire Vidal, Raimbaud de Vaqueiras, Teobaldo de Navarra y Adam de la Halle, para mencionar, pues, siquiera, pues, los más importantes, ¿cierto? Porque, pues, el tiempo no nos da para hablar mucho, para hablar más, ¿cierto? Por ejemplo, Bernard de Ventadorn fue hijo de un panadero de la corte de Ventadorn
y sirvió a la corte que regía un señor que se llamaba Eble III, con su esposa Margarita, a la que además Bernat de Ventadorn hizo su amante. Por supuesto, cuando se dio cuenta el rey, el tipo tuvo que volarse, ¿sí? Y se voló, este reino estaba en el centro de Francia y él viajó al sur y llegó a Toulouse o a Tolosa, ¿sí? Allá ingresó a la corte de un personaje del que vamos a hablar también en detalle más adelante, que fue Leonor de Aquitania, que fue, por cierto, nieta de Guillermo IX de Aquitania, del que ya estábamos hablando, ¿sí? Bernat de Ventadorn, que es la persona que estamos hablando, ya puede pasar la diapositiva, Víctor, si es tan amable, qué pena. La siguiente, por favor. Este es Ricardo Corazón de León, ¿sí? Pues esta es una escena de la coronación de Ricardo Corazón de León. La siguiente, por favor. Este es Bernat de Ventadorn, ¿sí? Esta es la inicial, es una miniatura que es la inicial de una biografía de Bernat de Ventadorn. Les decía que el hombre pues se unió a la corte de Leonor de Aquitania. Ella inclusive se lo llevó para Inglaterra porque Leonor de Aquitania, como veremos, ella primero estuvo casada con un rey francés y después estuvo casada con Enrique II, el rey de Inglaterra. Entonces se fue para Inglaterra y se llevó en esa corte a Bernat de Ventadorn. Ellos también llegaron a ser amantes y pues se sospecha que uno de los hijos de Leonor, probablemente el menor Juan Sin Tierra, que fue también rey de Inglaterra, pero que nunca viajó a Inglaterra, pueda ser hijo de Bernat de Ventadorn, ¿sí? Probablemente sea de los que más obras le sobrevivieron hasta la fecha, de todos los trovadores pues, famosos que han existido. El otro trovador famoso, Peire Vidal, fue hijo de un peletero, ¿sí? Él estuvo al servicio de un noble que se llamó Raimundo V, también en Tolosa, ¿sí? Eran muy amigos, eran gran amigos, eran uña y mugre. Y resulta que los dos, sin saberlo, se habían enamorado de una pariente de Raimundo, Vierna de Porchelet, ¿sí? Por supuesto, adivinen quién tuvo que salir de la corte, ¿cierto? Entonces él se fue, salió, cayó en la corte de Alfonso de Aragón y con él viajó por España, por Portugal. En la Segunda Cruzada él llegó a dar Antioquía y allá también pues hay registros de su paso por ahí. Se dice que Peire Vidal era un tipo bastante enamoradizo, pero era muy brillante y pues era muy, lo que podríamos llamar hoy, muy repentista, es decir, tenía muchísimo ingenio para responder, ¿sí? Él también tenía fama de fanfarrón, como yo creo que la mayoría de los trovadores, ¿sí? Y llegó a estar al servicio de Ricardo Corazón de León, ¿sí? Se dice que tiempo después, cuando Ricardo Corazón de León regresó de la Segunda Cruzada y fue apresado en Italia y fue puesto en una mazmorra, casualmente, dice la leyenda que Peire Vidal pasaba por ahí, cantaba uno de los cantos que había compuesto con Ricardo Corazón de León y desde el fondo de la mazmorra Ricardo Corazón de León le contestó y gracias a eso pudo ser rescatado. Ese pues es el chisme, ¿cierto? ¿Sí? El otro fue Raimond de Vaqueiras, que surgió de la corte de Bonifacio de Monferrato, que se hizo también muy amigo y se incorporaron a la Cuarta Cruzada. Allá mataron al amigo, sin embargo, Vaqueiras se dice que muchas veces también lo salvó. Este hombre es notable porque es el autor de la canción más difundida de los trovadores que se llama Calenda Maya. Ustedes pueden buscar en YouTube así, Calenda Maya,
¿sí? Y van a encontrar y poder escuchar esta obra de Raimon de Vaqueiras, ¿sí? El arte trovadoresco se diseminó por toda Europa, pues, bajo nombres distintos. En Francia, el origen, pues, que fue localizado en el sur, eran, pues, los trovadores provenzales. En el norte fueron conocidos como troveros o truveas, ¿sí? En lengua oil, ¿sí? En Alemania fueron conocidos como los Minnesänger, en Inglaterra se conocieron como bardos y en España se conocieron como troveros. Eh, yo creo que podríamos parar ahí porque ya he hablado demasiado. No sé si ustedes tienen algo para agregar. El micrófono, por favor. Pues a mí me gustaría más porque yo creo que lo que ya explicó Germán es bastante claro, pero me gustaría como explicarle a la gente estas dos figuras hoy día, ¿qué serían? Porque estas figuras siguen existiendo. O sea, ya no se llaman trovadores y juglares, pero siguen existiendo. Vámonos un poco en la historia hacia atrás y vámonos en la música clásica. Por ejemplo, podríamos decir que Bach, para irnos ambientando en nuestra próxima charla, que ya vamos llegando al barroco, aunque todavía nos falta, pero digamos que Bach podríamos llamarlo como un trovador, porque Bach componía su música, pero a la vez él mismo la interpretaba. Él era maestro de capilla y entonces él escribía la música y él mismo la interpretaba pues con un grupo de músicos. Pero por ejemplo, los músicos que interpretaban, que interpretaron después la música de Bach, o sea, que aprovechaban estas composiciones, pues es lo que podríamos llamar como los juglares, que son los que luego interpretan la música que componen otras personas. Claro, el paralelismo no es exacto porque digamos que Bach no era de la nobleza y no todas las personas que interpretan la música de Bach pues son personas de bajos recursos o son gente porque la mayoría de los juglares eran nómadas y andaban de pueblo en pueblo y recorriendo las fiestas y todas las opciones que tenían de mostrar su música y de pedir pues dinero. Entonces, y por eso digo que el paralelismo no es exacto, pero es como para entender un poco cómo es que funciona esa figura. Vengámonos más ahorita. Quique Santander. Quique Santander es un trovador que escribe su música, sus poemas, hace su música, pero rara vez la interpretan otras personas que podríamos llamarlas juglares. Claro, Gloria Estefan está lejos de ser una pobrecita juglar, pero es más o menos para que la gente entienda cuál era como el papel del juglar y cuál era el papel del trovador pues en esa época. Hay una cosa que me parece importante anotar y es que los juglares tenían una, una, se me fue la palabra, digamos, una ventaja, o tenían un gran don, o tenían sí, ventaja sobre los trovadores. Y es que, si bien los trovadores escribían su música y su música la interpretaban tal cual, los juglares tenían la posibilidad y tenían el don de improvisar. Entonces, muchas veces cogían todas estas composiciones de los trovadores y ponían de su parte y las enriquecían. Eso no lo hacían los trovadores eran bastante cuadriculados, los juglares pues ponían un poco de su parte, que eso también sigue pasando hoy en día. Muchas veces, sobre todo los músicos populares, cogen obras hechas por otras personas y las enriquecen. Otros se las tiran, otros las dañan, pero los buenos músicos las enriquecen con su propia cosecha personal. Así es. Y también un datico pequeñito, pero con respecto al texto, dos palabras que en la actualidad pues casi no tienen diferencia, pero que en esa época sí lo eran, y es la definición de poeta y la definición de trovador. El poeta en esa época era el que escribía poesía en latín, exclusivamente en latín, en cuanto que los trovadores escribían los textos en lenguas romances. Entonces eso por el lado del texto también es un datico
Chévere. Eso que mencionas es importante porque si bien los trovadores, que sobre todo estaban en el sur de Francia, luego apareció otra figura, que son los troveros, que ya son del norte de Francia y que ya empezaron a escribir en otro idioma, que Germán me recuerdas cómo era que se llamaba el idioma, porque los del sur escribían en occitano, pero ¿cómo eran El del norte es el Will, o se exacto, escribe oil, sí, pero oil, es... Ujú, exacto, ujú. que luego de ese idioma es que aparece el francés actual, que eso es como importante Exacto. pues saberlo. Sí, muy, muy importante, sí. También el hecho de que los juglares estuvieran al servicio de los trovadores no significaba que necesariamente que tuvieran una relación muy vertical. De hecho, se ha documentado que los trovadores, cuando le entregaban una de sus producciones a los juglares, y como decía Leonardo ahora, les daba por enriquecerlos, ¿sí? O por modificarlos. Muchas veces los trovadores pues, recibían bien eso y lo que hacían era hacer contrapuntos entre ellos, o sea, era muy común hacer torneos entre trovadores y entre juglares, pero también entre sí, es decir, trovadores con un trovador contra su juglar o viceversa, ¿sí? Y eso pues también hizo enriquecer mucho el arte trovadoresco y juglaresco, ¿sí? También eso tiene que ver con el contexto histórico en el que se estaba dando esto, ¿no? Muchas veces también fuera que el trovador fuera un noble o que simplemente el trovador tuviera una amada y mandaba al juglar a darle, digamos, lo que llamamos hoy una serenata, porque como estaban en el contexto de las cruzadas, muchos de esos caballeros, de esos nobles y de esos señores estaban en la guerra y los juglares les mandaban, o sea, llevaban noticias y llevaban las canciones de estas personas que estaban en la guerra a sus amadas, ¿sí? Y muchas veces en la historia resultaba como ocurrió con Bernat de Ventadorn, por ejemplo, ¿cierto? Que las mujeres terminaban enamoradas de los juglares. Eso era bastante común. Pero en el escenario no solamente había juglares y trovadores, ¿sí? ¿Cierto, Jenny? Había una figura de la que yo quisiera que tú hablaras. Y hay un término que es como medio raro, se llama trovairitz. ¿Eso qué es? Claro que sí. Trovairitz es un término que se empleó o que se emplea para hablar acerca de las mujeres que se desempeñaron también en estas artes. O sea, el papel de la mujer en la sociedad occitana o occitana medieval no se limitó exclusivamente a constituir un objeto de deseo o de amor para los trovadores. En realidad, ellas se empoderaron, como se usa decir hoy en día, una palabra muy común, y se desempeñaron también en estas artes. No cabe duda que ellas jugaron un papel supremamente importante en la vida cultural y literaria, especialmente en el sur de Francia. Ellas realmente eran mujeres de sociedad, eran mujeres que tenían acceso a una formación culta que en esa época integraba lo que era la poesía, la filosofía, la música, en las artes en general, y de hecho ellas eran llamadas domnas, que era el término que designaba a las mujeres nobles de la Edad Media. Em, por lo tanto, como digo, pues ellas no fueron solamente objeto de deseo, ellas al recibir una educación muy elevada, principalmente en los conventos, pues eran capaces de leer, de escribir, de hacer rimas y de crear música. Muchas de ellas entonces también pasaron a cantar sus propias letras. Entonces, digamos que las trovairits son lo equivalente a los trovadores, solamente que en género femenino.
Además de ellas escribir, de cantar trovas, como eran mujeres de la alta sociedad, eran mujeres acomodadas, pues entonces también ejercieron un papel de mecenas. Es decir, ellas contrataban y patrocinaban a los artistas, los mantenían. Entonces a ellas también se debe gran parte del surgimiento de la música en la Edad Media. En la época de mayor apogeo de las Trovairits fue alrededor de 1135, que es cuando ellas surgen más y como que producen un volumen más grande de composiciones, que infelizmente muy pocas sobreviven hasta hoy. O sea, en realidad el arte de las Trovairits es un arte que se fue perdiendo bastante en la historia, sí sobreviven algunos, pero son la minoría. A mí me gustaría aquí leer una cita de Eva Rosen, que escribió un libro en 1990 que se llama El discurso del poder, la letra de las Trovairits. Entonces dice así: por un breve tiempo, en torno al siglo XII, algunas mujeres en Provenza disfrutaron de los privilegios económicos que les permitían la educación, el lujo y la libertad para componer y cantar canciones con propio derecho. La historia nos ha delegado entonces a las Trovairits como un término que además de definir a una mujer muy letrada, también define a la mujer como un ser sexualmente poderoso en la Edad Media. Precisamente aquí está la contradicción. En ese mundo medieval en que la sexualidad femenina era tan temida y tan denigrada y tan controlada, ¿cómo es que las Trovairits lograron escribir acerca de estos temas? Y sí, escribieron acerca de estos temas. Es decir, ellas no solamente se dedicaron a escribir acerca de letras románticas, platónicas, de amores imposibles, muy por el contrario, ellas abordaron temáticas eh, que eran delegadas o que eran permitidas al género masculino. Em, Esto tal vez por el hecho de que en esa época pues los hombres no estaban allí en casa. Los hombres se encontraban viajando, se encontraban en la guerra. Entonces ellas tenían ciertas libertades también y ciertos poderes que no eran tan controlados. Además de lo que hablábamos de el poder que les daba el dinero y su posición social y su posición pues de educación, ¿cierto? Entonces la Trovairit se rebela contra ese juego machista y no aceptó el rol que se le asignaba a la mujer en esa época. Y entonces surgen un género diferente de canciones, especialmente en Francia, que se llaman las canciones de mujer o chansons de femme. Las canciones de mujer sustituyen el amor espiritual distante por el carnal en esos textos femeninos. Entre las canciones de mujer pues surgieron diferentes géneros o subgéneros, como por ejemplo las canciones llamadas de Malmarida o canciones de telar o canciones del amigo, que eran temáticas pues que a la mujer le eran muy cercanas. Canciones del alba también. En ese tipo de piezas, entonces, la mujer renuncia a su posición como fin inaccesible del amor del hombre y se posibilita a disfrutar del hombre como un ser amado en condiciones de igualdad. O entonces, en otro caso, a sufrir por él en condiciones de ausencia. Teniendo en cuenta entonces ese significado de la palabra trovairits, me parece importante rescatar algunas de las mujeres trovairits de la historia que hemos llegado a conocer hasta este momento. Una de las más importantes es Beatriz de Día o la Condesa de Día. De hecho, fue la más famosa y se dice que nació como en torno de 1140. Sus manuscritos y canciones circularon por toda Francia y el norte de Italia, por lo que se presupone pues, que fue una trovadora muy famosa y muy conocida en su tiempo. Algunas fuentes indican que era la hija del conde Isoardo II de Día, mientras que otras consideran que realmente ella era una plebeya y que el título de condesa de Día lo adoptó tras casarse con Guillermo I de Poitiers,
que tenía posesiones en dicho condado. En realidad no hay como una fuente fidedigna, pero existen esas dos teorías. Como le dije, entonces ella se casó, contrajo matrimonio con Guillermo de Poitiers, que era un noble adinerado de la época, y a pesar de haberse casado con él, pues ella, que era una poetisa, trovairitz, amante de las artes, amante de la cultura, se enamoró de un trovador que se convirtió posteriormente en su amante, que es Rimbaud d'Orange, que a quien le dicen que ella le dedicó la mayoría de sus canciones, no solamente de amor, sino también de dolor, de lujuria, en fin. Bueno, los poemas de Beatriz se dice que a menudo eran acompañados por la música de una flauta. Y 5 de sus composiciones sobrevivieron hasta hoy en texto, pero solamente una de ellas de solo una de ellas se preservó la música intacta hasta los días de hoy. De hecho, es la única pieza trovadoresca femenina que logró llegar en partituras, entre comillas, o en manuscritos hasta nuestros días. Por ahí hay una imagencita de esta canción de Beatriz de Díaz que se llama Ahora no deberé cantar lo que no quería. Y me gustaría leer la traducción de esta canción porque esto nos habla mucho acerca de esa posición que estaba refiriendo hace un momentito de las mujeres en esta época. Entonces, se titula Ahora deberé cantar lo que no quería. Ahora deberé cantar de lo que no quería. Tanto me lamento del que soy amiga, pues le amo más que a cualquier cosa en el mundo, pero no valen ante él ni la piedad ni la cortesía, ni mi belleza, ni mi valor, ni mi juicio, porque soy engañada y traicionada. ¿Cómo sucedería si fuera poco agraciada? Me conformo pensando que jamás y de ningún modo cometería equívoco hacia vos, amigo, sino que os amo más de lo que seguís. Amo a Valenza. Y me agrada venceros en amor, amigo mío, porque sois el mejor. Sois orgulloso conmigo en las palabras y en los modos, mientras que os mostráis amable con todos. Me sorprende cómo hacia mí vuestro corazón se muestra duro. Amigo, por lo que tengo razón para dolerme, no es justo en absoluto que otro amor os aparte de mí. Sea lo que os diga o conceda, y recordad cuál fue el inicio de nuestro amor. El Señor Dios no quiera que sea mía la culpa de la separación. La noble virtud que habita en vuestro corazón y el alto valor que poseéis me intimidan, pues no conozco dama cercana o lejana que dispuesta a amar no sea atraída por vos. Pero vos, amigo, tenéis tanto juicio que bien debéis conocer la más perfecta y acordaos de vuestro pacto. Deben ayudarme mérito y nobleza, y la belleza y aún más la sinceridad del ánimo. Por ello os mando allá donde moráis, esta canción que sea mi mensajera. Y quiero saber, mi gentil y bello amigo, por qué sois tan altanero y cruel conmigo. No sé si por orgullo o mal talante, mas aún quiero que os diga el mensajero, por demasiado orgullo, mucha gente ha sufrido gran daño. Entonces, aquí en esta letra se revelan muchas cosas. Era una mujer totalmente imponente, no era para nada una mujer sumisa, que es lo que se supone que sería en esta época, y pues claramente se nota que es una canción que no fue cantada por ella, sino por un mensajero, como lo hablábamos hace un rato, hacia su amor. Esta es una de las canciones que ella escribió para su amante. Bueno, y tenemos otra representante bastante importante, que es Leonor de Aquitania, que en realidad ella realizó, Perdón, sí, Jenny, antes de eso yo quisiera agregar una cosita porque pues ahora hablabas del talante que tenían las letras ujú, de, de las trovairitz o de las trovadoras, ¿sí? sí, Y me quiero referir al último párrafo de una de las canciones que le han sobrevivido a la Condesa de Día, que se llama He estado muy angustiada, ¿sí? Si me permites leer ese pedacito, claro. te da cuenta pues de los alcances, digamos, que tendría. O sea, yo creo que las letras del reggaetón
de hoy, pues podría decirse que no son las únicas atrevidas de la historia. Dice esta canción: bello amigo, amable y bueno, ¿cuándo os tendré en mi poder? Podría yacer a vuestro lado un atardecer y podría daros un beso apasionado. Sabed que tendría gran deseo de teneros en el lugar del marido, con la condición de que me concedierais hacer todo lo que yo quisiera. O sea, es Jesús, María y José, pues eso es Eh, bastante atrevido, pues digamos, si suena hoy todavía de ese talante. Y eso da cuenta del contexto que se vivía en ese momento en la Europa occidental. ¿Sí? La inmensa mayoría de los hombres en edad de luchar estaban en la cruzada. ¿Sí? Y eh, quedó, digamos, casi que toda la sociedad en manos de la mujer, ¿sí? Entonces la mujer tuvo además de cuidar a sus hijos, tuvo que administrar la tierra, ¿cierto? Tuvo que negociar, tuvo que comerciar, ¿sí? Y fuera de eso, con toda la eficiencia que tiene la mujer, con la multitarea famosísima, pues le alcanzó para hacer este tipo de arte, ¿no es cierto? Y también, es decir, sin la tutela, sin la vigilancia, ya fuera por imposición o por moralidad del hombre, pues eh, eh, no solo hablar de digamos, de los alcances de estas letras, sino del hecho mismo de que la mujer pudiera hacerse cargo de lo que el hombre tal vez no se había imaginado hasta que prácticamente iba regresando de las cruzadas, iba encontrando que no solo sus tierras, sino que había una cultura que había empezado a desarrollarse sin la intervención de la mayoría de los hombres. Entonces, yo creo que eh, es resaltar eso. yo pues quisiera aportar algo también ahí y es haciendo un poco de memoria. Si ustedes recuerdan, Hildegard von Bingen, que era, pues, fue una antecesora de esta señora de la que estamos hablando. Esta señora es de 1140. Von Bingen nació 150 años antes. O sea, Murió en 58. ajá. Y ella, recuerden que Hildegard hablaba ya del orgasmo femenino. Entonces, digamos que para estas señoras ya había como una especie de terreno allanado, pero yo creo que lo más importante de todo es lo que acaba de mencionar Germán, es que con el tema de las guerras y el tema de las cruzadas, pues los hombres se iban y las mujeres, sobre todo en Francia, empezaron a obtener un poder que tenían que obtener, porque es que si los hombres se van, pues todo queda en manos de ellas. Entonces ellas empezaron digamos que a heredar, porque se les permitió heredar, y cuando el señor moría, pues no solo heredaban, sino que se volvían terratenientes o poseedoras de todas las riquezas de sus esposos. Eso de alguna manera les dio una libertad muy grande, no solamente a nivel pues de dinero y de libertad en cuanto a sus costumbres y sus cosas, sino también una gran libertad a nivel artístico. Entonces se tomaron la libertad de escribir poemas y se tomaron la libertad de cantarlos y se tomaron la libertad de ser las primeras reggaetoneras de la época, porque pues es que el texto que leyó Germán es bastante, bastante Maluma. Entonces, pero entonces, todo ese poder que ellas fueron ganando, que se lo fueron ganando gracias a que el hombre empezó a hacer esos espacios por irse a sus guerras y a sus cosas, eh, se empezó a ver mucho en que las mujeres, como les decía, empezaron a cantar y a escribir poemas, pero también empezaron a aparecer mujeres que por su poder empezaron también a convertirse como en las primeras, ¿cómo se dice? Eh, Ay, Dios mío, cuando le pagan a alguien para que haga algo,
¿cómo se llamaba en la época que lo hablamos mucho en la época de Beethoven? Mm, se me están yendo las ¿La palabras. comisión no? No, la persona que le paga a alguien para que se dedique solamente a trabajar. Al mecenas. El mecenas. Gracias, Germán. Estoy con mi español un poco. Entonces empezaron a aparecer esas primeras mecenas que empezaron a padrinar músicos y a padrinar las artes y a patrocinar todas estas cosas. Y eso es justamente pues, el personaje del que nos va a hablar Jenny a continuación. Claro que sí, Leonardo. El personaje del que les quiero hablar, que de hecho era una mecenas, era Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania era una reina consorte de Francia e Inglaterra y pues fue uno de los personajes más importantes en el refinamiento, entre comillas, de la sociedad del medioevo. Hay un libro que fue escrito acerca de ella que se llama La vida, la leyenda y la influencia de Leonor de Aquitania, dama de los trovadores y bordados y bardos bretones, perdón, de 2002. Y allí hay un texto que me pareció muy bonito y muy importante de citar aquí. El libro es de Jean Marcle, ¿cierto? Y el texto dice: y como Leonor era refinada en todos los dominios, no podía olvidar los placeres del espíritu. Los trovadores vinieron a enseñar a los hombres del norte, más preocupados por la caza y por la guerra, los placeres del fino amor, llamado también amor cortés, que es una lenta iniciación o culminación de los deseos contenidos. Se escucha a los trovadores narrar las aventuras de los héroes de la antigüedad, pero esos héroes no son más insípidos y brutales personajes de la gesta de Carlomagno. Son los héroes más o menos fantásticos de la tradición bretona. El rey Arturo aparece en relatos que no siempre son bien comprendidos, pero que hacen soñar a un auditorio ávido de novedades, de bravura y de amores extraños. Entonces, como lo digo, ella es un personaje o fue un personaje muy importante en el patrocinio de todo este movimiento de los trovadores y de los juglares. Ella de hecho no era músico, ella no era cantante, ella no interpretaba obras, pero era quien las patrocinaba. ¿Y qué sería pues de los artistas sin sus mecenas? ¿Verdad? Entonces, avanzando un poquitico en ese tema, y pues si ustedes no quieren hacer ninguna otra apreciación con respecto a ella, yo pues quisiera que de pronto Leo nos contara un poquitico acerca de quiénes eran los goliardos y cuál fue su papel en la música de la alta, de la Edad Media. Bueno, los goliardos no eran nada más que juglares que pertenecían al clero. Entonces, por consiguiente, eran más pobres que los juglares, pero eran más educados. ¿Sí? Eso les daba pues una gran ventaja. Entonces, eh, realmente eran religiosos que muchas veces, muchos de ellos abandonaban los muros de donde vivían, los conventos, los monasterios, todo esto, y se iban eh, de correrías por Europa o por el mundo, pues, y se iban a cantar y se iban a declamar y se iban a mostrar todo su arte, pero sin dejar de pertenecer al clero, seguían siendo religiosos, pero pues se iban por el mundo a vagar por los caminos y a mostrar pues un poco su arte y pues a pedir limosna. Eh, digamos que una de las características importantes de los juglares, perdón, de los goliardos, es que tenían una ventaja grande con respecto a los juglares, y es que los goliardos sí tenían educación. Los goliardos entonces tenían pues muchas opciones, además de las que tenían los juglares. Ellos podían pues obviamente leer, podían escribir, ellos podían hacer traducciones, porque normalmente los juglares, pues ya lo hablamos, tenían sus lenguas, en especial pues
lo que venía de los trovadores pues estaban en el idioma occitano o en el francés antiguo, y los alemanes, los juglares alemanes, pues hablaban en alemán. Los goliardos podían usar cualquiera de estos idiomas, pero además pues también podían hacer sus traducciones al latín, lo cual les daba una gran ventaja. Los juglares también tenían un problema grande con, digamos, con los clérigos que sí se quedaban dentro de los muros de los conventos. Bueno, no digamos que un problema. Realmente los clérigos no los veían de buena manera, no los veían bien. No consideraban que esto, hombre, pues no era lo que uno debía hacer con su vida clerical, pero de todas maneras, pues los apoyaban porque ellos decían que esta gente era la voz de ellos fuera de los muros. Porque claro, digamos que si bien los juglares eran vulgares y deformaban muchas veces el idioma y no eran muy fieles a lo que los trovadores escribían. Los goliardos sí, los goliardos pues gracias a su educación eran más estrictos con lo que transmitían y con lo que pues el voz a voz que ellos iban dando en sus correrías. Eh, esto de los goliardos, ya terminando el siglo XIII, terminando el siglo XIV, no, XIII, el siglo XIII, pues ya empiezan, ya digamos que empiezan a aparecer las primeras universidades. Entonces los clérigos, estos clérigos vagabundos, empezaron también ya a estabilizarse, y todo esto empezó a desaparecer. Pero de todas maneras, toda esa contribución artística, pues mucha de esa producción ha llegado en estos tiempos y pues se puede ver, se puede conocer. Eso sería Sí, como... ahí Sí, pues yo Germán. quería agregar, Leonardo, si me permite, pues que los goliardos pues tienen un origen, inclusive un origen etimológico. De pronto, vale la pena mencionar que no solamente eran pues como los que estaban en los conventos o los más díscolos de los conventos, sino que en esa época ya había universidades incipientes en la Europa occidental mediterránea, es decir, en España, en Francia, en Italia y por supuesto en Inglaterra. Y muchos de ellos también eran estudiantes universitarios, ¿cierto? Entonces, en esa medida, pues, claro, eran personas formadas, ¿sí? Pero eran, digamos, los estudiantes vagos o los estudiantes, pues, más licenciosos, llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Esta figura es muy probablemente, este término está alimentado por la figura mítica de un monje muy famoso, Abelardo, que es el de la historia de amor famosa de la Edad Media de Abelardo y Eloísa, ¿sí? Que esta figura, este monje Abelardo, Pedro Abelardo se llamaba, era una persona muy culta y él daba clases de teología y de retórica y de filosofía en las universidades y en los conventos franceses, ¿sí? Ahí conoció a Loisa justamente y ellos se casaron. Hay que aclarar que en esa época todavía no estaba definido si los monjes y las monjas tenían que ser célibes, ¿sí? Eso estaba en una discusión muy candente por esa época. Por esa época, pues había un concilio, no recuerdo el nombre, pero eso estaba por resolverse de tal manera que, si bien se daba por sentado que debían ser célibes, no era una exigencia. Entonces estos dos personajes se casaron. Sin embargo, un monje muy influyente, que se llamó Bernardo de Claraval, de hecho también él conoció a Hildegard von Bingen, de la que hablamos ahorita. Él persiguió a Abelardo, por supuesto, ¿sí? Porque él fue dentro de la orden de cisterciense, fue pues un abanderado de una práctica mucho más ortodoxa, digamos, mucho más apartada
del el quehacer pues de monje y de monja, ¿cierto? Entonces Bernardo de Claraval persiguió a Abelardo, ¿sí? Y él decía que Abelardo era un Goliat, ¿sí? Es decir, que representaba pues todo lo demoníaco, todo lo que no era, no estaba dentro de la moral católica que se pretendía, ¿no es cierto? Entonces, eh, el término Goliat con Abelardo, al parecer de origen al término Goliat, ¿sí? Pues eso era lo que yo quería agregar. Claro que sí, y de pronto a mí me gustaría, pues, hacer alusión a algo que uno se cuestiona, ¿cierto? Como personajes religiosos de sociedad con educación en el medioevo, pues, se transforman hasta el punto de llegar a lo que eran los goliardos. Entonces ahí, con respecto a lo que tú decías, Germán, de los estudiantes desaplicados, los monjes tenían libre acceso a las calles, ellos podían circular por las calles sin problema y como bien lo dijiste, ni siquiera estaba claro lo del celibato. Y pues como el movimiento de los juglares era tan fuerte, estos monjes desaplicados empezaron a tener contacto con esos juglares y entonces surge un término que me pareció bastante interesante, que es que se ajuglaraban. O sea, ellos empezaron a impregnarse de toda esa cultura y aprovechando el conocimiento que tenían en lenguas, en traducción, entonces lo que ellos hicieron fue empezar a hacer esas traducciones de esas historias que los juglares transmitían y llevarlas al interior de los monasterios. Pero además empezaron a volverse totalmente irreverentes con los asuntos relacionados con la música sacra y con las prácticas religiosas. Y entonces, si bien lo recordamos, de ahí hay una obra magna en la historia de la música, que son los Carmina Burana, que son temáticas profanas totalmente, que de hecho se le atribuyen a los goliardos. Pero con música, pero hay que aclarar que es con música De canto, litúrgica, ¿sí? claro, sí. Música litúrgica. Y bueno, la diapositiva que nosotros pasamos ahorita se trata de la fotografía de la portada del manuscrito de los Carmina Burana, ¿sí? Y estos Carmina Burana, como bien lo decías, pues eran cantos bastante profanos, ¿sí? Y que se encontraron en el sótano de un monasterio en Alemania De los del, benedictinos, de hecho. del siglo XIII, sí, de un condado, perdón, de un convento benedictino, sí. Si de pronto no hay algo más, yo te preguntaría, Jenny, porque bueno, aquí vamos a cambiar bruscamente de tema, ¿sí? Porque hasta este momento hemos estado hablando de la música secular, ¿sí? Durante los siglos, digamos, del noveno al 13, ¿sí? Pero paralelamente hubo un desarrollo muy importante en la historia de la música que se dio exclusivamente dentro de la música eclesiástica eh, y se llamó la polifonía. ¿Qué es la polifonía, Jenny? Bueno, pues la polifonía, como tú bien lo dices, es un movimiento que se dio dentro de la música sacra, y es una palabra que proviene de la lengua griega. El concepto de polifonía se refiere a la simultaneidad de sonidos diferentes que forman una armonía, es decir, diferentes líneas melódicas que se interpretan de manera simultánea, formando como una red de melodías que en última se transformó en lo que conocemos como armonía, ¿cierto? Pese a a la independencia de las voces de cada una de las melodías, el oyente o la persona que escucha percibe realmente como un todo la música. Se desconocen los orígenes exactos de la polifonía, pero se sabe que nació en las tradiciones de la Iglesia Occidental, como lo decías ahorita, o sea, dentro de la música religiosa, es decir, en la música sacra vocal de la Edad Media. Y cabe aquí decir especialmente que fue en la música vocal porque fue de allí donde surgió.
Y de hecho se dice que las primeras polifonías fueron escritas de acuerdo a la comodidad de los intérpretes. O sea, se veía cuál era la capacidad vocal de las personas que estaban interpretando la música y de acuerdo a eso entonces se les escribían melodías paralelas, por así decir, con respecto a la melodía principal. Entonces, de allí, de ese surgimiento de la polifonía, entonces se dieron dos tipos de polifonía en la Edad Media. Fueron el organum y el discantus. Entonces, el organum, que en realidad es el plural de órgana, es una forma de polifonía occidental primitiva que alcanzó su apogeo, sobre todo entre los siglos XI y XII, y está basada en la repetición de la misma melodía paralelamente, o sea, nota por nota se iba moviendo en conjunto, pero generalmente pues como a una distancia de una quinta justa. Traduciendo eso podríamos decir de 5 notas, ¿cierto? Más agudas por lo general. Este tipo de contrapunto primitivo, y vamos a llamarlo así porque todavía no podíamos hablar de contrapunto, entonces se llamaba también diafonía o paralelismo. Paralelismo, de hecho, por lo que estábamos hablando del movimiento paralelo de las voces. Y por otro lado, pues el discantus es una técnica de polifonía medieval también en la que el cantante canta el canto llano, que es como la voz principal, mientras que otro cantante pues entona una voz suplementaria. Esa voz suplementaria podía ser improvisada o podía ser una voz compuesta previamente. Lo que implica polifonía, pues entonces en definitiva es una cierta clase de textura musical y esa textura musical es el resultado de las relaciones entre los diferentes componentes de la melodía. Em, yo entonces en este caso, pues de pronto Germán, si tú nos puedes aportar un poquito acerca de cuál fue el auge de la polifonía, pienso yo que podríamos hablar un poquitico acerca del ars antigua. Pues sí, yo quisiera de pronto antes preguntarle al maestro si hay algo para agregarle a esto que ya tú has expuesto. No, pues bueno, sí. De pronto también contarle a la gente, porque la gente dirá, bueno, pero es que eso qué chiste tiene, pues es que hoy toda la música que escuchamos es polifónica, o sea, toda la música está llena de sonidos por todo lado, pero claro, para la Edad Media, que de pronto alguien diga, bueno, vamos a hacer una línea y luego por debajo o por encima vamos a hacer una voz diferente, un sonido diferente, pero lo vamos a hacer todo el tiempo, eso era la locura, o sea, eso fue un hallazgo increíble, que a partir de ahí empezaron a construirse muchas cosas, ya empezaron alguien empezó más adelante, que lo empezaremos a hablar en las próximas charlas, empezaron a meter más cosas y empezaron a meter lo que dice Jenny, el contrapunto, que es coger un motivo y luego variarlo y luego cambiarlo y luego anteponer otras cosas. O sea, todo eso fue un desarrollo de muchísimos años. O sea, llegar a lo que tenemos hoy no fue que se lo inventaron hace 2 semanas. Eso viene de cientos, miles de años, de hecho, de desarrollo. Entonces sí, como quería como contarles eso, que pues a la gente que nos está viendo, que pues pasaron de lo que ya hemos hablado muchas veces, de una melodía, de un solo sonido, un solo sonido para todo el mundo, y a alguien se le ocurrió, pero venga, ¿por qué a ese sonido no le ponemos otro aquí con una voz un poco más grave, o un sonido aquí arriba con una voz más aguda? Y entonces así fue como empezó a nacer la polifonía. Listo, maestro, gracias. Con respecto a la pregunta que hiciste tú, Jenny, ¿qué es Ars Antigua? No podemos hablar de Ars Antigua sin tener dos consideraciones y la primera más importante, o bueno, igual de importantes, pero digamos la primera más emblemática que la segunda, más icónica, ¿cierto? Estamos hablando de Notre Dame, ¿sí? Eh, Para hablar de Ars Antigua, tenemos que relacionarlo con Notre Dame, pero antes de Notre Dame tenemos que hablar de, de dónde viene el desarrollo que llevó a la polifonía, ¿cierto? Eh, y eso está muy de la mano de
de lo que habían traído ya de Italia, tanto la gramática, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Es decir, la nueva escritura y la nueva, digamos, estructuración de la escritura musical hecha por Guido d'Arezzo, que fue el que, pues vale la pena recordarlo, el que sentó las bases no solo de nuestra escala que conocemos hoy, do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿cierto? Sino también de un pentagrama, o sea, ya no de un trigrama y un tetragrama, que era el que manejaban hasta el siglo octavo, noveno, sino de un pentagrama, ¿sí? Con unas claves que les daba a los escritores de música unos parámetros para medir la altura de sonido y para poderla escribir, ¿sí? Y eso se diseminó por toda Europa, ya lo habíamos hablado al principio, eh, por los monjes que de la mano de Carlomagno, ¿sí? Empezaron a diseminar no solamente el Evangelio, sino también toda la cultura que traía consigo, incluida la música. Y una de las rutas que alimentó a la Europa occidental fue la ruta de Santiago de Compostela, ¿sí? Y allí ellos, o sea, todos los músicos empezaron a recibir todas las innovaciones que llegaron de Italia, ¿sí? Y todos esos cantos, todos esos tropos que, por ejemplo, se habían originado del convento de San Galén en Suiza, también llegaron allá y formaron un crisol de donde empezó a desarrollarse la polifonía. Pero el centro de atención se trasladó hasta París, ¿sí? Y específicamente hasta Notre Dame, ¿sí? La Catedral de Notre Dame de París escenificó lo que se dio por llamar la Escuela de Notre Dame. Si bien no es una escuela propiamente dicha, porque no es que hubiera habido una continuidad en el tiempo suficientemente grande como para llamarlo escuela, sí floreció allí la polifonía que se había gestado pues en esas peregrinaciones de Santiago de Compostela, ¿cierto? Eh, pero allí entonces hay dos personajes que, que marcaron la pauta en el Ars Antiqua. Ars Antiqua significa arte antiguo en latín, ¿cierto? Pero hubo unos exponentes muy importantes dentro de lo que se llamó la Escuela de Notre Dame y nos gustaría, maestro Leonardo, que usted nos hablara de ellos. Tiene apagado el micrófono. Él me lo está pagando siempre, yo no sé quién será, qué Víctor será, y siempre hablo sin saber. Germán, con mucho gusto, si usted me regala la pronunciación de esos dos señores, yo hablo de ellos. Bueno, es que si lo leemos en los libros de música, podemos leerlo como Leonin y Perotin, ¿cierto? Pues Ajá. en francés sería A- Leonard Así fue, y así fue como lo aprendimos nosotros. Lo que pasa es que Exacto. ya, si nos vamos a la estricta pronunciación en francés, ahí usted es el experto, Germán. No, ni más faltaba, pero pues sí, sí, un francés diría Leonard y Perotin. Bueno, entonces, de estos dos señores, hablemos del primero, de Leo, de Leonol. Sí. Bueno, pues bueno, tampoco hay mucho que decir, pues digamos que ellos, ambos personajes fueron muy importantes dentro de la escuela dentro de la escuela de Notre Dame, en la Catedral de Notre Dame, todo este tema del Ars Antiqua. Y digamos que Leonan es unos años mayor que Perrotin. Él, digamos que uno de sus grandes aportes es el tratamiento que le hizo al órgano. O sea, lo que ya nos explicó la maestra Jenny, que es una voz normalmente un canto gregoriano, que lo que hacían era ponerle una voz, bien sea por arriba o por abajo, por terceras, cuartas o quintas, todo paralelo y todo pues muy monódico. Pero entonces Leonán lo que hace es como variar un poco esto. Entonces él se atreve un poco más
y entonces aparece lo que llamaríamos el órgano florido, que lo que él hace es tomar elementos viejos con elementos nuevos y los contrasta y los pone en el mismo esquema. Entonces eso le da como una mayor vivacidad rítmica a las composiciones de él. Él tiene varias obras, una de las, ay Dios mío, yo con el francés soy terrible, eh, es que no me atrevo ni a pronunciarlo, no me atrevo ni a pronunciarlo, pero es el Videran Omnes, no sé si lo dije bien, pero es una de las obras de... Lo dijo bien, maestro, porque es latín. Adiviné, Viderunt adiviné. omnes, es Ah, latín. bueno, imagínense. No, ¿cómo estaré perdido yo? Bueno, el tema es que él, pues en estas obras hace recopilaciones de sus composiciones y hay un personaje que se hace llamar Anónimos 4, que manifiesta en algunos de sus escritos y en algunas de sus investigaciones que Leonan es sin lugar a dudas el mejor compositor de órgano pues de la historia. O sea, él llevó digamos, este estilo como a su máxima expresión. Luego aparece Perotán. A ver, Leonan es de 1100, a ver, yo reviso bien mis datos, 1135. Que por cierto, hay un dato que me causa mucha curiosidad, es que en 1150, es decir, con solamente 15 años ya era administrador de la Catedral de París. Entonces, de ahí se puede ver como toda esa influencia que tuvo en él, pues lo que vivía diariamente. Era un niño y ya estaba metido en todo lo que pasaba en Notre Dame, y eso definitivamente pues influyó en su futuro y en su obra musical. 1135. Luego viene Perotán, que es de 1155, es decir, 20 años después. Eh, nace 20 años después. Entonces, lo que hace Perotán es, primero, estudiar la obra de Leonan y documentarla, estudiarla, documentarla, exhibirla y darle difusión además. Eh, pero también obviamente pues fue un paso más adelante. Digamos que Perotán también fue, bueno, no investigado, también fue mencionado por Anónimos 4, también como uno de los grandes gestores de la polifonía temprana, es decir, de los primeros que empezaron con todo esto y que la empezaron como a desarrollar, empezaron a hacer grandes avances en la polifonía. Ya no solamente Perotán estuvo con el tema del órgano, sino también del cantus y de otras expresiones de la polifonía de la época. Entonces, eso es más o menos los aportes de este par de personajes en el Ars Antiqua en Notre Dame. Sí, pues ahí yo me permitiría agregar que eh, ellos, ellos desarrollaron todo su arte en Notre Dame, ¿cierto? Notre Dame era una catedral para la época recién construida. Y estaba pues dentro de todo ese desarrollo que en arquitectura se llamó el arte gótico y que llevaba pues a la construcción de catedrales cuyo diseño estaba destinado para alabar al creador, ¿cierto? ¿Sí? Y la música de Perotán y de Leonan estaba también destinada a eso. Es decir, ellos de alguna manera se ajustaron también a todas esas ojivas, esos arbotantes, todas esas cosas, todos esos aditamentos arquitectónicos que tenía la catedral. Y asimismo era la música de Leonan y de Perotán. Es decir, digamos, una construcción ya armónica, ¿cierto? En el caso de Leonard, con el órgano muy perfeccionado, ese Viderum Omnes, yo les quiero recomendar, ustedes pueden buscar en YouTube la versión del Hilliard Ensemble de,
del Viderum Omnes de Leonard, ellos también tienen música de Perotán. Hay otra agrupación que se llama Altalis Scholars, que también es muy famosa y que también ellos tienen música de Leonard y de Perotán. Por cierto, si tienen preguntas pueden dejarlas en el chat, del Facebook Live, y pues nosotros en la medida que nosotros podamos las podemos resolver, y si tienen comentarios o si no están de acuerdo también lo pueden hacer. Volvamos entonces a esto, y la primera reforma que hace la Catedral de Notre Dame después del siglo XIV, perdón, después del siglo XIII, es hecha con base en la música de Leonard y de Perotán, para que resuene de tal manera que magnifique el efecto sonoro que tenía la música de Leonard y de Perotán. Yo creo que eso vale la pena marcarlo, porque eso marcó mucho de la construcción y del diseño arquitectónico de las catedrales en adelante. ¿Sí? Entonces, pues como para seguir adelante. Pues ahora hablemos del Ars Nova, Germán. Ya hablamos del Ars Antigua, ahora hablemos del Ars Nova un poco, antes de terminar ya, porque ya, bueno, ya se nos está acabando la noche. Sí, pues Jenny, ¿qué tienes para contarnos de eso? Bueno, pues hablar de Ars Nova en el medioevo es hablar de vanguardia. Todas estas manifestaciones musicales o estas técnicas en la música que se desarrollaron en el Ars Antigua vienen a ser confrontadas en el Ars Nova. De hecho, el Ars Nova es un término que viene dado por un compositor que se llamaba Philippe de Vitry, y él en 1322 tituló así un tratado musical en el que él exponía o establecía las nuevas pautas para la escritura musical. Entonces, digamos que el Ars Nova fueron los avances del Ars Antigua en cuanto a música. En el Ars Nova, por ejemplo, la polifonía medieval alcanza su máxima perfección y se generan una serie de innovaciones muy importantes. La primera, quizás la más importante, consistió en añadir nuevos valores a las notas musicales. O sea, las notas musicales fueron unas durante muchísimos años, y de repente en el Ars Nova empezaron a surgir nuevas notas. Por ejemplo, la máxima, que era una nota gigante de 32 pulsos, negra, entre comillas, de lo que es ahora, que era una nota muchísimo más grande que la longa, que era como la nota fundamental del órgano en el Ars Antigua. Y la brevis y la semibrevis surgieron para abrir nuevas posibilidades rítmicas en los discursos musicales. Entonces, digamos que la música en el Ars Nova pasó a tener una riqueza rítmica nueva y diferente. De esa misma manera, entonces comenzaron a aparecer indicaciones modales al inicio de la partitura que hasta esa época no se utilizaban. Las voces que con el Ars Antigua no solían sobrepasar las 3, aquí en el Ars Nova pasaron a ser 4, con lo cual se complicaba muchísimo más, no solo la labor compositiva, sino la labor interpretativa también de los músicos. En cuanto la armonía era mucho más rica y pues era mucho más difícil en la interpretación. Surgieron también nuevos lenguajes y nuevas técnicas que generaron automáticamente nuevas formas compositivas. Pues claro, como lo dijimos hace toda la charla, pues bajo la influencia de la poesía. Eh, por ejemplo, ¿cuáles fueron esas formas que surgieron? Una que es muy, muy, muy conocida y muy famosa, que es el madrigal, ¿cierto? Y la bachata, estas son manifestaciones en Italia, el rondó y la ballade en Francia, y cada una con sus reglas retóricas diferentes, fonéticas y métricas, o sea, eran, digamos, como el mismo género, pero diferentes, con su estilo cada una. Sí, si me permites, Jenny, ahí yo creo que vale la pena mencionar el motete también, ¿no? Sí, señor. Que el motete fue como el sello de Ars Nova. La palabra motete viene del francés mot, que es palabra, ¿cierto? Y lo que pasa con el motete, digamos la innovación del motete, es que
es que ya se incluye más de un texto dentro de una misma pieza musical. Es decir, hay juegos así como hay diferentes líneas melódicas que se superponen, sea paralelamente, o sea, como el órgano, o sea, como el discantus, ¿sí? Esas líneas, cada línea melódica muchas veces tenía textos distintos o el mismo texto en diferentes idiomas, ¿sí? Y ahí surgió lo que se llamó el motete, ¿sí? Pues ese motete tuvo auge prácticamente hasta muy entrado el barroco. Exactamente, tienes toda la razón. Fue una de las evoluciones más importantes, de hecho. Y pues como que con el motete podemos hablar también de otra forma muy importante que sobrevive hasta hoy, que es una forma compositiva que se emplea en los días de hoy, que es el canon. El canon, que es una composición contrapuntística en la que todas las voces cantan la misma melodía, pero entran o realizan su entrada en momentos diferentes de manera progresiva en la música. Entonces, el Ars Nova nos dejó herencias supremamente importantes para la evolución de la música occidental. Bueno, y ahí cabe decir que contra las nuevas teorías musicales del Ars Nova, como siempre, pues hubo muchos detractores, ¿cierto? Los músicos más conservadores rechazaban tajantemente todas estas innovaciones que, pues, imagino yo que tildarían de locas, de irreverentes, de Lars Nova, e intentaron por muchos medios mantener la tradición en la música. Sin embargo, pues había también en contraposición ese movimiento de músicos innovadores, por así decir, que lograron sacar adelante pues y beneficiar el proceso natural pues evolutivo de la música. Sí, ahí tenemos en la diapositiva probablemente la figura más representativa de el Ars Nova en Italia, que fue Francesco Landini. ¿Sí? Francesco Landini fue un músico, hijo de un pintor que era de la escuela de Giotto, nada menos, en el contexto del Trecento. El Trecento en italiano es como en los años 1300, ¿sí? Sí. Estamos hablando del siglo XIV, ¿sí? Ese Trecento fue muy importante en el desarrollo de las artes en Italia y fue, digamos, el semillero para el posterior Renacimiento, ¿sí? Pero en arquitectura, en música, en literatura, por ejemplo, en literatura podemos citar a Dante, a Boccaccio, a Petrarca, ¿sí? Y en la música a Francesco Landini, que fue hijo de un alumno de Giotto, pero que una viruela lo dejó ciego, ¿sí? Entonces, en vez de optar por la pintura, se decantó por la música y llegó a ser pues un genio que desarrolló lo que ya Jenny decía, que eran madrigales. Además, tocó una cantidad de instrumentos y este instrumento que él tiene ahí en la diapositiva es un órgano portátil que él mismo diseñó. Entonces, pues eso da como un poco la medida de quién era Francesco Landini. Sin embargo, hubo otras figuras que vale la pena mencionar en el Ars Nova, ¿cierto? Y que me gustaría preguntar ya para cerrar al maestro Leonardo, ¿qué nos puede hablar sobre Dante Alighieri y Guillaume de Machaut? Dante Alighieri, con él me tengo confianza para pronunciarle, el otro sí me cuesta un poco. Bueno, para cerrar y para ser muy breve, bueno, digamos que la contribución de Dante Alighieri eh, eh, es, eh, es totalmente poética. Él no era músico, pero era un poeta muy reconocido, muy importante de la época. ¿Cuál es, digamos, por qué es tan importante dentro de la Edad Media y sobre todo en todo esto del Ars Nova? Porque sus poemas, muchos de sus poemas fueron inspirados en los trovadores. Él pues era consumidor de discos, él en sus playlists de Spotify tenía a todos los trovadores, los escuchaba mucho, le gustaba mucho y entonces él escribía sus poemas como muy basado y como teniendo una influencia muy grande en los trovadores. La Divina Comedia, por ejemplo, pues es una obra
pues es la obra cumbre quizás de la Edad Media y la obra cumbre de Dante Alighieri. Y es una obra que tiene mucha influencia en los trovadores y en la forma en que los trovadores escribían la música y la daban a conocer. De hecho, la Divina Comedia, no porque se cante, pero así lo quiso llamar Alighieri, está conformada por 100 cantos, que realmente eran pues 100 poemas, pero él los llamaban 100 cantos. Y pues está dividida en 3 partes, que son Purgatorio, creo que Cierra no lo estoy diciendo en orden, Purgatorio, Infierno y y cierra. Paraíso. Y paraíso. Bueno, y Paraíso, sí. Paraíso, sí. Entonces, bueno, todo esto, pues todo eran cantos y eso, pues digamos que es muy importante para la época. Además que luego de Alighieri, muchos trovadores y muchos juglares, pues también se basaban en su forma de escribir para hacer sus propias composiciones. Entonces fue como toda una concatenación de hechos. Y bueno, y el otro señor, ¿cómo es que se llama, Germán? Guillermo Machado. Guillermo. De Macho. Eso, Guillermo de Machaut. Bueno, era poeta y era poeta y además pues músico francés, por allá de 1300, ya pues al final ya de las novas, ya en los últimos vestigios de las Nova. Si bien su producción no fue muy prolífica, de todas maneras llegaron a nuestros días más de 80.000 versos, que eso es una barbaridad, aunque pues hay poetas mucho más prolíficos que escribieron muchos versos más, pero de todas maneras pues 80.000 son una cifra considerable. Uno de sus aportes grandes es que Guillaume escribió La Misa de Notre Dame, que es una obra completa, que es muy, muy importante y tiene pues digamos que él utilizó una cosa que se llaman isorritmias, que son muy utilizadas en sus motetes, las utilizó en esta misa, especialmente en el Kyrie, en el Sanctus, en el Agnus Dei, y lo que él hacía era hacer una mezcla de ritmos y que luego también les ponía cánones bueno, se nos enloqueció este señor y entonces hizo una obra muy, muy, muy compleja, pero pues que es una obra artísticamente muy valiosa, tan valiosa, tan valiosa y fue de tan buena recepción esto que él hizo, que luego Bach en sus propias composiciones estudió la misa de Notre Dame y la usó en muchas de sus composiciones. Incluso Mozart también utilizó de alguna manera este estilo compositivo pues para sus propias misas. Entonces de ahí pues la importancia digamos, de este señor. Digamos que su obra se divide en dos, en su obra poética y su obra musical. Su obra poética, pues ya lo dijimos, es muy extensa, 80.000 versos, y su obra musical, pues él utilizó varios géneros, el laís, los motetes, eh, las baladas, rondós y otros géneros que él pues utilizó para sus composiciones. Eso sería como mi aporte con respecto a estos dos personajes. No, pues maravilloso, maestro. Muchísimas gracias. Y sin duda, dos personajes que fueron representativos y definitivos en la llamada Ars Nova. Yo creo que con esto concluimos, queridos maestros. A los asistentes, muchísimas gracias. Hoy nos extendimos un poco, pero entenderán que había mucho tema y todo era importante. Igual se nos ha quedado cosas, no solo en esta, sino en las sesiones anteriores, porque abarcar en 12 sesiones toda la historia de la música es literalmente imposible. Entonces, pues bueno, a nuestros asistentes, mil gracias por habernos visto y escuchado hoy. Ha sido un placer para nosotros que nos escuchen. Los invitamos para la quinta sesión dentro de 15 días, en la que hablaremos ya de una época maravillosa, el Renacimiento, ¿sí? Entonces los invitamos para entonces el martes 15, 7 de la noche. Maestra Jenny, muchísimas gracias y fue un placer para nosotros tenerla. Muchísimas gracias
Soy yo quien agradece por la invitación. Para mí es un honor y además una dicha sentarnos a hablar de estos temas que tanto nos interesan y nos gustan, y más con dos personas como ustedes dos que son unos verdaderos letrados en el tema. Entonces, muchas gracias por la invitación. Los seguiré escuchando. Muchas gracias, maestro Leonardo, muchísimas gracias. Bueno, Germán, muchas gracias de nuevo a ti, al banco, a la Orquesta Sinfónica, a la maestra Jenny que nos acompañó hoy y pues a toda la gente que estuvo ahí fiel viéndonos. A veces estas conversaciones son complejas porque hay muchos datos que uno tiene que escuchar y a veces no alcanza como a entender todo, pero que la gente esté ahí escuchándonos para nosotros es muy valioso. Y pues nada, muchas gracias de verdad. Bueno, entonces a todos muchísimas gracias. A nombre del Centro Cultural, del Banco de la República Manizales y de la Orquesta Sinfónica de Caldas, muchísimas gracias. Los esperamos dentro de 15 días. Chao.